Buenas noches, hermano Eduardo Patiño, hermano Misael. Gracias por su tiempo, gracias por dejar un tiempo de sus días para leer la tesis del hermano Marcos, perdón. Hermano Marcos, vamos a orar para que el Señor lo bendiga en este momento y que le dé la gracia y las palabras que necesita. Amado Dios, te doy gracias porque has sido bueno, porque has sido fiel. Quiero, Señor, en este momento poner en tus manos la vida del hermano Marcos. Gracias porque lo has permitido llegar hasta esta defensa de tesis, Señor. Ayúdalo en este momento, dale gracia, dale sabiduría, pon en él las palabras adecuadas para dar respuesta a las preguntas que se le van a plantear. Ponemos esta actividad en tus manos, Señor, y que sea para darte la honra y la gloria a ti. Todos se lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a compartir. Ahí, ¿todos están viendo bien? Sí, todo bien. Ok, muy bien. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Marcos Cisneros Flores. Soy estudiante del Colegio Bíblico Bautista de Estudios Superiores de San Luis Potosí. Estoy estudiando la carrera de Teología Pastoral y a continuación voy a dar mi defensa de tesis titulada "Y llamará su nombre Jesús". Primeramente, me gustaría dar algunos agradecimientos a Dios por haberme llamado, por haberme ayudado durante estos 4 años, por haberme ayudado en momentos de dificultad, por haberme dado momentos de gozo en el colegio, por todo lo que me ayudó a aprender, a mi mamá, María Guadalupe Flores Manzanos, porque constantemente estuvo orando por mí, estuvo dándome de su apoyo, ha sido de gran influencia en mi vida. A mi pastor Alejandro Ramírez, a mi pastor de jóvenes Adán Castañón, que yo sé que en cada momento podía contar con sus oraciones, a mi asesor de tesis Daniel Milán, aquí presente, le doy las gracias por su excelente trabajo, con que él nos estuvo ayudando al estar elaborando este documento intelectual. También a mi otro asesor Aldo Castro. A cada una de estas personas les estoy muy agradecido. Igualmente a ustedes, lectores, por poderme acompañar en este gran momento. Y a continuación presento el propósito. Al estar eligiendo el tema de la cristología, yo al principio estaba dudando porque me iba a ir más por el tema de la oración, por el tema de misiones, que son temas quizás más conocidos. Pero yo estaba escuchando una predicación en ese momento. Un pastor habló de un tema acerca de la kenosis. No sé si ustedes lo hayan escuchado antes. Yo la verdad no lo había escuchado antes. Es un tema que habla del autodespojo. La kenosis, eso significa el autodespojo. Una doctrina que muchas veces tiene ideas contrarias, porque también hay algunas ideas que hablan sobre de que Jesús se había despojado de sus atributos como Dios. Y cómo poder comprender cuando una doctrina es sana y cuando no lo es. Pues verlo a la luz de la Biblia, al comprenderlo. Y para comprender la cristología, para poder comprender cada uno de los ejemplos de las doctrinas, nosotros debemos de ir a la Biblia. Y al estar estudiando a Cristo, lo que nosotros debemos de ver es su vida, sus actos, su naturaleza. Cada una de las partes de su vida nosotros las debemos de estudiar. Un vendedor, si quiere vender bien su producto, si quiere convencer a la otra persona, debe de conocer el producto que está vendiendo. Si nosotros queremos de ser impacto al mundo, debemos de conocer primeramente a Cristo, lo que Él hizo. Claro, conocemos el Evangelio, pero el Evangelio solamente es una parte de la extensa vida de Cristo. Y es por eso que nosotros al estudiar la cristología podemos llevar más allá de eso a nuestras vidas. La cristología es un tema que nosotros podemos ver en cada predicación, en cada enseñanza, en cada escuela dominical, constantemente, como nos dice el pastor Luis Ramos, que nuestra predicación debe estar llena de Cristo. Cristo debe ser el enfoque principal en todo lo que nosotros estemos haciendo, en todo lo que nosotros estemos predicando. Pero nosotros no hemos quizás entendido por completo quién es Jesús. En el mundo afuera le puedes preguntar a una persona quién es Jesús. Ellos fácilmente te pueden decir, Él es Dios, es el Hijo de Dios, es aquel que murió por nosotros. Pero muchas veces es la misma respuesta que damos nosotros como cristianos. Pero quizás nosotros debíamos de profundizar un poco. Y al estar elaborando esta tesis, al estar
recurriendo a información. La verdad es que no hay mucha información de la doctrina que nosotros predicamos, sana doctrina que vaya de acuerdo al tema. Hay muchos de otro tipo de doctrina, como serían los calvinistas, como los católicos, pero que uno tenga la confianza de poder ir a su librería de su iglesia y poder obtener un libro que hable de Cristo para obtener este conocimiento, no siempre es así. Es por eso que yo quise elegir este tema. El versículo clave que a mí me guió a hacer esto es el de Mateo 1:21, esa parte fundamental donde dice, y llamarás su nombre Jesús, el título de la tesis. No solamente eso, sino que Jesús viene en letras mayúsculas, porque Jesús no es solamente un nombre más. Jesús, al momento que uno lo conoce como el creador, como el salvador, uno ya no llega a ser el mismo. Cada vez que una persona llega a conocer a Cristo en verdad, siempre va a haber un cambio en su vida. Y es por eso tan importante que en este momento que le estaban anunciando a María y llamará su nombre Jesús, algo impactante porque trascendería en todo el mundo. Cada persona quisiera escuchar el nombre de Jesús y lo que ha hecho y en ese momento le está siendo predicado. Otro versículo era el de Filipenses 2:6-7. Pues estos son los versículos más claves que hablan sobre la kenosis, que hablan sobre el autodespojo, cómo Jesús teniendo la naturaleza divina, como siendo Dios mismo, se despojó de aquellos, de aquel beneficio que él tenía, porque no de sus atributos. Claramente él siguió siendo Dios, pero él se despojó de los privilegios que tenía, como sería no tener que pagar por los pecados, que sería no tener que haber sufrido, no haber tenido sed, no haber tenido hambre. Todas estas cosas involucran a Cristo humanizándose, tomando forma de carne, porque si Cristo no hubiera hecho nada de esto, nosotros jamás hubiéramos podido tener la salvación. Era necesario que todo esto pasara. Las referencias que yo utilicé son de predicadores, de teólogos que francamente tienen una teología muy vasta, muy completa, que cualquiera puede tomar material, pero como les digo, tanto MacArthur, Schaeffer, Berkhoff, Erickson, cada uno de ellos se catalogaban calvinistas, pues predicadores que no creían en la misma manera de la salvación. Y por eso mismo, al estar indagando, tomé como punto clave eso, comparar con la Biblia, que todo fuera conforme a la Biblia, porque sí se puede sacar información de estos libros, por supuesto, pero también uno debe tener cuidado con la doctrina con la que se está tomando. Mi tabla de contenido fue antes de nacer, todo lo que conlleva como sería sus apariciones en teofanías en el Antiguo Testamento, como sería el ángel de Jehová, siendo el Logos, la razón de Dios, hablando como en el versículo de Juan 1:1, el motivo por el cual Dios hizo todo, como dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. También la mirra, Elohim, la triunidad de Dios, porque todo esto conlleva el ser Dios, el ser Jesús. Y yo quise dar un enfoque principal a lo largo de la tesis en demostrar que Jesús era eso, que Jesús era Dios. Para algunas doctrinas que lo contradicen, para que aquel que lo esté leyendo pueda tener un fundamento más fuerte para poder tener la seguridad de que Jesús es Dios. Mi segundo capítulo habla sobre las profecías de su advenimiento, de cómo Jesús era aquel Mesías prometido, Mesías que significa aquel ungido, aquel que había sido apartado para un propósito clave, un propósito que Dios tenía para él, que sería el pagar por los pecados del mundo. Otro de mi contenido ahí en el segundo capítulo es el protoevangelio, cómo Dios ya tenía el propósito de Cristo, cómo él ya sabía que el hombre iba a pecar y que él debía de dar una solución. Y ahí mismo en el Génesis, viendo en el momento en que Adán y Eva estaban pecando, Dios, antes aún de castigarlos con decirles que la mujer iba a tener dolores en su vientre a dar a luz, que el hombre iba a tener que trabajar, antes de todo esto, Jesús ya estaba dando la solución, perdón, Dios ya estaba dando la solución, Dios ya estaba dando aquel intermediario que iba a hacer una diferencia. Y en el tercer capítulo, en específico mi favorito, el de las dos naturalezas, y
hipostástasis, lo que significa que Jesús siendo Dios mismo, y ahí mismo coloqué el tema de la kenosis, porque es algo impactante cómo Dios tiene otra mentalidad, cómo nosotros como humanos pues tendemos a buscar nuestra comodidad, tendemos a buscar nuestro propio bien, más Jesús, más Dios, se despojó de todo eso por nosotros para poder cumplir con la salvación. Y cuarto capítulo, y para concluir, la causa, pues nuestro pecado, y su propósito, la salvación de todo el mundo, y sobre todo darle honra y gloria a Dios con lo que Él estaba haciendo. Los aprendizajes que yo pude obtener fueron los títulos de Jesús, porque al estar viendo que Él era el ángel de Jehová, que Él era Elohim, cada uno de nosotros podemos tomarlo en cuenta propia, porque así como es el médico de médicos, nosotros podemos aplicarlo a áreas de nuestras vidas. Podemos aplicar que Jesús es el Señor, Jesús es nuestro Señor, Jesús es el pastor, Jesús es nuestro pastor. Son cosas que nosotros podemos obtener de sus títulos, las profecías de su salvación, teniendo claro de cuál es su propósito, de cómo nosotros como cristianos tenemos que llevar la gran comisión, el evangelio a otras partes, su naturaleza, al comprender mejor cómo es que Él es en su divinidad y en su humanidad, nosotros podemos expresarlo de una mejor manera a los demás, y sobre todo su salvación, dando a entender que la salvación es lo más importante, es un énfasis que Cristo estuvo predicando continuamente con su vida y con su testimonio. Los retos personales que yo adquiero con esto son estudiar más a fondo el tema relacionado con la salvación, porque otra vez, si nosotros queremos ser de impacto, nosotros debemos de conocer primeramente lo que es, quién es Jesús y lo que Él está haciendo con su vida. También dar herramienta a otros creyentes, nuevos creyentes que quizás quieren buscar más información y no se halla fácilmente, pues que sea una herramienta para ellos, para que puedan indagar quizás algo superficial, pero para que ellos puedan obtener un poco más de doctrina. Igualmente, doctrina de los hermanos, poderles enseñar en escuelas dominicales, a través de predicaciones, para que la predicación siempre esté impregnada de lo que es Jesús. Y cuarto, y yo creo que es para todos, conocer mejor a Jesús, conocerlo a Él, conocer lo que es su obra, su corazón, y así cada uno de nosotros poder tomar la decisión de impactar de una manera diferente. Las reflexiones que yo me llevo a esto es entender que nosotros debemos de conocer mejor a Jesús, podemos entender cómo es Él para parecernos más a Él, poderlo conocer mejor para poderle servir de una mejor manera y poder tener un ministerio que le pueda dar honra y gloria a Él, y también reflexionar sobre todo lo que Él ha hecho, el precio que Él tuvo que pagar, su obra aquí y todo lo que conlleva el Evangelio. Muchas gracias. Muy bien, Marcos. Vamos a pasar a la parte de las preguntas y de tus respuestas. Si podemos empezar, por favor, con el hermano Eduardo Patiño, después hermano Misael Sánchez, por favor. Bueno, primero que nada, muchas felicidades. La verdad, me pareció muy interesante tu trabajo. Gracias. Y algo que mencionas es que es cierto, no es algo muy cotidiano, mucha información donde van a hallar, ¿no? La primera pregunta que te hago es la siguiente. En base a todo esto que en tu estudio, ¿verdad? De lo que recabaste, la información, ¿cómo consideras tú que pudiera ayudarle al creyente a no perderse? Te lo digo por lo siguiente, porque la mayoría de autores, ¿verdad?, que escriben sobre este tema, pues terminaron por profundizar. Vaya que MacArthur, ¿verdad?, y muchos de los que mencionas profundizan de una manera increíble, que tú lees escrito y dices, wow, que es profundo. Pero ¿cómo pudiera uno ayudar a nuestra congregación o un nuevo creyente, quizá aún ni tan nuevo, cualquier creyente, a no perderse en llegar a confundirse en ese lapso de llegar a creer o llegar a la postura que en cuanto a este tipo de escritores tienen en cuanto a la salvación? Sí, claro, yo lo que estaba viendo y como explicaba, es ver todo
a la luz de la Biblia, a la luz del Evangelio, porque si uno al momento de estar leyendo libros se lleva mucha información y uno queda en la cuestión de confiar en lo que está diciendo el autor, pero al momento de estar hablando de doctrina, uno debe de tener las convicciones propias de lo que la Biblia dice. Ahora bien, para un nuevo creyente, yo creo que lo mejor sería quizás evitar introducirse tanto en el tema, porque claro, a veces es llamado hasta uno por las dudas que tiene, pero no siempre se puede discernir uno como nuevo creyente, tener toda la información que está recurriendo MacArthur, como son todos estos autores, están dando información que es compleja para ellos. Yo recomendaría que se les diera libros como tales como sería pues el intento de esta tesis, es hacer eso, que aquellas personas que no tengan que profundizar tanto en esos libros para que puedan tener una base propia y después al estudiar más la Biblia, al tener más fundamentos, puedan llegar a comprender mejor si alguna parte no es sana doctrina, si alguna parte es contraria a algún fundamento bíblico, para que ellos puedan llegar a entender eso. Muy bien, gracias. Hermano Misael, por favor. El micrófono, hermano. Está muteado. Ok, ¿listo? ¿Sí me escuchas ahora? Sí. Perfecto. Ok, buenas noches, Dios te bendiga. Felicidades, como ya dijo el hermano Eduardo. No es sencillo llegar a este punto, ¿verdad? Menos de terminar la tesis y más aún ahora que se implementó esto de hacer la defensa, que tanto es nuevo para ustedes como es para nosotros. Bueno, es una bendición poder estar en este tiempo con ustedes. La primera pregunta que te voy a hacer es un poquito más técnica en cuanto al contenido de lo que tú hiciste. Una pregunta muy sencilla. Acerca de lo que tú escribiste en tu tesis, mencionaste cuántas veces aparece la palabra, el nombre del Señor Jesucristo, Cristo en específico, en el Nuevo Testamento, y mencionabas también qué significa, cuántas veces aparece y qué significa. Perdón, ¿el nombre de Cristo? ¿Sí? ¿Escuché bien? Sí, el nombre de Cristo. La verdad, ahorita mismo no me acuerdo, le soy sincero, el número de veces. Si me permite tantito, lo podría corroborar aquí, pero nos llevaría más tiempo, así que mejor le quedo a deber la pregunta. Ok, no hay problema con el número de veces, pero ¿me puedes decir qué es lo que significa el nombre de Cristo? ¿Qué significa la palabra Cristo? Claro, Cristo es el Mesías, que sería el ungido, aquel que había sido apartado para, para hacer la salvación. No. Ok, este tipo de preguntas técnicas lo has hecho con cada uno de los muchachos que hemos podido participar en las tesis y es importante tener una visión general de lo que hemos hecho como la tesis, pero también son algunos datos bueno, tú te acuerdas de los examencitos que les solía hacer, son datos que creo que sí necesitamos tener presentes. Te entiendo, tener una visión general es importante, pero creo que vale la pena, si estamos hablando acerca del Señor Jesús, saber qué significa la palabra Cristo. Lo que tú me acabas de responder no concuerda con lo que escribiste en la tesis. Te doy una segunda oportunidad. Ah, la verdad es que yo pensé que lo que yo había escrito, perdón, había sido que es el Mesías,
que Cristo significa Mesías. Entiendo. Mira, de manera literal, lo saqué de tu tesis. Me pusiste que aparece más de 600 veces y significa dueño, señor, maestro y amo. ¿Cristo? Así dice en tu tesis. Porque me parece que eso es Adonai. Adonai es lo que significa señor, dueño. Pero como tal, Cristo significa Mesías. Ok. Bueno, entonces la dejamos así. Si gustas corroborarla después, te digo, así fue lo que yo encontré en tu tesis. Entonces, tal vez pude haberme equivocado, pero bueno, entonces si gustas la dejamos así. Ok, hermano Eduardo, por favor. Que la pregunta es la siguiente. A veces el problema de profundizar en temas que son difíciles, ¿verdad? Por ejemplo, pienso ahorita en el apartado donde hablas de la humanidad y la divinidad de Cristo, ¿no? ¿Cómo pueden abundar dos naturalezas en una sola parte? Hablando un poquito aún de que a veces ese tipo de parteaguas es lo que ha propiciado tanta doctrina, tanta falsa enseñanza, porque hay quien se cuela de un lado de una parte, hay quien se pone del otro lado de la parte. De manera personal, ¿a ti qué beneficio te ha dejado el tener eso? Porque a veces, ¿verdad? Veo que el profundizar mucho en un estudio provoca el efecto contrario del que debiera ser, ¿no? Que aún tú mismo lo mencionas, en parte de tu tesis, ¿cuál es? Bueno, sí tiene que ver con la edificación, tiene que ver con, pues, crecer, ¿no? Algo, pero a ti personalmente, ¿qué te dejó como un beneficio en tu vida cristiana? ¿Verdad? No en cuanto, pues aprendí más, ¿no? Ya sé más, hasta es más, ya mencionar, ¿verdad? Términos tan profundos que uno dice, se apantalla cualquiera, ¿no? Pero personalmente, ¿qué beneficio te dejó a ti en cuanto específicamente en ese capítulo donde habla acerca de la naturaleza del Señor Jesús? Claro. Y como digo, pues fue mi enfoque principal al momento de elegir este tema. La que no sé, ahí explica cómo se despojó Cristo. De hecho, en la versión internacional dice que se despojó de la naturaleza de Dios. O sea, porque así comprendemos que Jesús tenía dos naturalezas, tanto la humana como la divina. Y si no hubiera habido alguna de estas dos naturalezas, no hubiera sido posible la salvación, no hubiera sido posible que nosotros pudiéramos haber sido salvos, ni que Cristo hubiera pagado por los pecados. Era necesario. Ahora bien, ¿qué es lo que yo me llevo al entender cuál es su naturaleza? Yo puedo entender mejor en qué manera Jesús obra, en qué manera Jesús estaba continuamente pensando, porque aunque él tuvo tentaciones, él tuvo pruebas, él siempre tuvo la mentalidad de un hombre y la mentalidad de Dios. Entonces, siempre tomó la decisión correcta. Uno al estar estudiando lo que él hizo, puede tomarlo como ejemplo. Al momento de uno estar indagando de cuáles eran los propósitos que él tenía, uno así puede obtener sabiduría, obtener un discernimiento especial de cómo debe de actuar. No sé si respondí su pregunta. Sí, en parte sí, pero bueno, o sea, el concepto lo tienes, ¿verdad? La información, pero, o sea, en tu vida cristiana es como, por ejemplo, como cuando escuchas una predicación, ¿no? Y escuchas algo nuevo, es, esto me ayudó en mi vida práctica, es decir, en mi andar diario como cristiano me ayudó en esto, ¿va? Porque ya me hablaste de de la información que ya te consumiste, ¿va? De la que ya quedó grabada, impregnada, y eso es bueno, pero a veces, como te digo, a veces falta el aterrizarlo, ¿verdad? Sí, Porque la vida cristiana es una vida práctica, una vida de vivirse, no de conocimiento, que a veces siento que es el punto de por qué estos grandes maestros que aprenden mucho
llegan a un punto de perderse en la vida práctica como es la salvación, ¿no? De que, no, pues ya, pues Dios ya determinó por el estudio que Dios escogió a tantas y tantas personas, ¿no? Y se parte, pero entonces, en particular me refería a eso, si en tu vida personal, es decir, en mi vida práctica como creyente, me dejó esto. Sí, bueno, yo específicamente lo ocupé todo este estudio por un conocido que se dice a sí mismo ser ateo, y poder comprender mejor todo esto me ayudó a mí a crecer espiritualmente, a comprender mejor la mente de Cristo y a poderlo tratar a esa persona. Porque como usted dice, esas personas, pues el intelectualismo a veces los lleva por otro camino, se desvían de lo que es la sana doctrina, pero yo personalmente al momento de estar predicando puedo tomar más en cuenta a Cristo. Yo me puedo dar cuenta de que Él debe ser el enfoque principal en mi vida personal. Lo puedo plantear de una manera como que debe ser mi meta a seguir, de que no solamente Jesús es Dios, sino que Jesús también es un hombre, que así como Él tuvo sus maneras de actuar con algunas personas, así nosotros también debemos de ser una diferencia, que el ser hombres no nos impide poder ser de impacto a las demás personas, y, y que Jesús, pues, al momento, sigo repitiendo este punto, que el momento que nosotros lo conocemos mejor, podemos servirle mejor. Tan solo ese punto de que si nosotros podemos conocer mejor cómo Él vivió, nosotros podemos así en nuestra vida, cuando llegue alguna ocasión donde podamos ponerlo en práctica, así poderlo hacer con otras personas. Muy bien, gracias. Hermano Marcos, me voy a atrever aquí a participar, a hacer una pregunta a la mera mitad de tu defensa. Al comprender quién es Cristo, que Él es Dios y que Él se autodespojó, como bien mencionas, y que se entregó por nosotros, ¿cuál debiera ser la respuesta de un hijo de Dios que ahora lo comprende? No digamos que lo comprende en su totalidad, pero lo comprende un poco más. ¿Qué tengo que hacer o qué tengo que cambiar? ¿Qué actitudes tengo que tomar a nivel personal y después a nivel hacia los demás? Sí, pues si nosotros llegamos a entender el despojo, lo que sería el autodespojo, así como aquella madre que quizás no tiene suficiente alimento y que se quita el bocado de su boca para dar de comer a sus hijos, así nosotros podemos quizás desprendernos de las comodidades que gozamos, de tener siempre lo que queremos, de estar quizás en una cama cómoda, y ir más allá por las personas, de no solamente tener un pensamiento egoísta, sino poder saber que si Cristo, siendo Dios, sin haber tenido por qué haber sacrificado tanto, sin haberse tenido que despojar de sus privilegios, y que Él no recibiría ninguna retribución tras esto, nosotros que ya hemos recibido gran galardón al ser la salvación, nosotros tenemos una gran deuda con Cristo y por lo tanto con las demás personas. Y no está de más si nosotros nos despojamos de nuestras comodidades, de nuestro día a día, para poder servir a otras personas, para poder ser de impacto a la vida de otras personas. Muy bien, gracias, hermano Misael, por favor. Sí, ok, Marcos. Primero quiero rectificar la pregunta anterior. No sé exactamente porque no tengo el texto aquí, pero ciertamente la palabra Adonai es la que significa Señor, la palabra Cristo es la que significa Mesías. Estás en lo correcto. Entonces, te doy doble mérito corrigiendo esto porque la contestaste de manera correcta. No sé exactamente qué fue lo que pasó aquí. No sé si en tu borrador o lo leí mal o estaba mal escrito, no sé, pero bueno, te doy el mérito de que lo contestaste bien a pesar de que yo me erré en la pregunta. Ahora sí, la segunda pregunta es la siguiente.
háblame un poquito acerca de la unión hipostática. Ya hablaste acerca de la kenosis y entiendo lo que tú ya nos explicaste, pero creo que la unión hipostática va unida a esto y quiero que me expliques un poquito acerca de la unión hipostática, por favor. Sí, la unión hipostática refiere a que Jesús era 100% Dios y al mismo tiempo era 100% hombre. Y en el Antiguo Testamento, pues hace ya muchos años, era una blasfemia decir que una persona era Dios mismo. Y por eso fue que inclusive los sacerdotes pues le querían crucificar, le querían crucificar. ¿Por qué? Porque decía ser Dios mismo. Cuando nosotros sabemos que Jesús sí era Dios mismo, pero pues ellos no le estaban entendiendo. Y esa unión hipostática habla también de la perfecta unión que hay entre las tres personas de la Trinidad y cómo Jesús no era un ente aparte, sino que era una parte de ser Dios. Am, no sé si con eso le contesté la pregunta. Sí, si tuvieras un poquito más que agregar, me gustaría. Bueno, pues podría decirle de que se complementa la naturaleza divina y la humana en Cristo y de esa manera Dios se manifiesta a los hombres porque Dios no puede ser visto por el hombre. Tuvo que haber tomado forma de hombre, forma de carne, para que los hombres lo pudieran ver, poder ver sus atributos, poder ver su divinidad personificada. Y es por eso que tuvo que tomar parte el ser hipostático. Muy bien, gracias. Hermano Eduardo, por favor, su última pregunta. Sí, ya manera de conclusión, ¿verdad? De lo que abordando un poquito todo lo que recabaste, ¿cuáles son, o más bien, con cuáles retos te enfrentaste? O sea, ¿con qué topaste y cómo resolviste? Porque me imagino que al hablar de temas tan complejos como este, sí llega un momento en el que, pues, te puedes encontrar información de Tutti Frutti por todos lados, ¿no? Y de saber cómo, sí, pues ya está esto y cómo lidiar con ese punto o cómo lidiaste o cómo, más bien la pregunta es, ¿cómo fue tu filtro de saber qué información poner, de saber que no iba a ser algo antibíblico, algo que no era algo sacado de por ahí? ¿Cuál fue tu filtro? Porque realmente este tipo de temas son muy sensacionalistas, por así decirlo, a veces como que, y pues a veces como decir, pues aquí dice esto y esto lo otro. O sea, ¿cuál fue tu filtro para poder decir que lo que has plasmado en tu tesis está completamente apegado a lo que la palabra de Dios dice? Sí, de hecho, pues como usted dice, al estar leyendo cada uno de estos libros, pues en uno veías una postura, en otro veías otra postura y en cada una diferente. Y pues uno se topa con tomar la decisión de cuál es la correcta. Pero muchas veces estos siguen siendo teólogos, teniendo doctrina muy buena. No siempre se trata de ellos. Muchas veces es de uno mismo estar orando, estar viendo a la luz de la Biblia y también tener mucho cuidado de eso, de no toparse con alguna mala doctrina. Si yo la verdad lo que hice en muchos casos fue, si yo no terminaba de entender un punto, mejor no lo ponía porque sí es mucha información y muchos de ellos pues tienen diferentes ideas que pudieran pues influenciar a cualquier persona que lo está leyendo. ¿Por qué? Pues porque ellos ya son más estudiosos, ellos ya tienen mucho más experiencia. Pero otra vez, pues algo que a mí me quedó mucho, que nos enseñaba el maestro Rocha, era todo con un fundamento bíblico.
si al ir a la Biblia, al estar leyendo del tema, no era claro, no coincidía con lo que yo anteriormente había estudiado, había escuchado de otros maestros, que yo tenía la convicción de que era cierto, pues yo lo desechaba. Oraba a Dios por sabiduría y le pedía que Él me guiara para ver cada punto de estos y tener mucho cuidado pues de no agregarlo ahí, porque la verdad, como usted dice, sí se hace un revoltijo de ideas y de hecho muchos de estos lectores, perdón, de estos escritores, hablan de un tema y ponen diferentes posturas, la postura de los católicos, las posturas de los calvinistas y todos esos, y muy buena teología, pero otra vez digo, todo con mucho cuidado para no pasar de esa línea de simplemente darlo por hecho porque ellos son más intelectuales, dar por hecho de que es sana doctrina, siempre con eso de verlo a la luz de la Biblia y los fundamentos que yo ya tenía y que yo ya conocía para poder implementarlo a lo que sería el tema de tesis. Muy bien, muchas gracias. Hermano Misael, si puede continuar, por favor. Claro que sí. Bueno, aunado a lo que el hermano Eduardo te estaba diciendo, lo que estabas comentando ahorita, siempre debemos de recordar que en nuestro estudio y en nuestra lectura de libros es importante cultivarnos, pero también siempre es importante recordar que los comentarios y los libros escritos por autores buenos o no tan buenos, siempre es la opinión de una persona. Entonces, independientemente del autor, sea nuestro pastor, el cual respetamos mucho, Pastor Luis Ramos, cualquiera de los directores, maestros, pues a final de cuentas todos somos hombres falibles que podemos cambiar de postura, de perspectiva o de opinión en cualquier momento. Entonces, como bien lo mencionaste, siempre a la luz de la palabra de Dios, independientemente de que cualquier predicador o escritor famoso o reconocido pudiera decir cualquier cosa, porque a final de cuentas es la opinión de un hombre. Ahora, la última pregunta. Pensando en que hiciste un estudio exhaustivo de la persona del Señor Jesucristo y le has conocido más, como tú has mencionado, ¿qué crees tú que de manera personal te falta todavía de imitar acerca de la vida del Señor Jesús? Uy, no, pues ¿por dónde empiezo? No, pues pues la verdad, en cada punto que yo veía de la vida de Jesús, de cómo impactaba, pues vería una carencia que yo tenía. Y pues que si uno se pone a ver a Jesús y lo pone como meta, la verdad es que es imposible que uno pueda llegar a ser tal como Jesús lo fue. Pero algo que yo vi mucho, yo repito esto, es el despojo que él tuvo, porque siento que vivimos en una cristiandad en la que nosotros estamos aprendiendo a estar cómodos, a esperar a que alguien haga algo más y nosotros simplemente hacer lo que podemos aquí en nuestro lugar de comodidad, de confort, sin salir más allá, sin estar dispuestos a hacer algo más allá por las personas. Gracias a Dios, pues nosotros pudimos estudiar aquí en el colegio, pero hay muchas personas que no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y yo siempre tomo esto de que lo que a nosotros se nos da como privilegios debe ser una herramienta para que otras personas puedan obtener este conocimiento del Evangelio. El conocimiento que Dios nos da es una responsabilidad para educar a aquellos que son ignorantes en este mismo conocimiento. Tomo como ejemplo cuando Saúl está siendo desechado y que Dios le dice, me he buscado a uno mejor, porque nosotros no somos imprescindibles para Dios, siempre va a haber alguien que haga el trabajo, que haga la obra, hasta puede ser mejor que nosotros, pero Dios tiene un propósito para nosotros. Y algo que me llevó mucho de este estudio es que el propósito de Cristo
no era solamente salvar a los hombres, obviamente sí, parte fundamental, pero lo principal era darle honra y gloria a Dios con su vida. Y es algo que yo creo que todos nosotros nos hace falta más, el darle más honra y gloria a Dios con cada parte de lo que es nuestra vida. Muy bien, Marcos. Qué buena reflexión. Que Dios nos ayude a poder reflejarlo a Él y a poder imitar el buscar darle la gloria a Dios con todo lo que hagamos. Pues felicidades, Marcos. Ha concluido esta parte de la defensa. Nada más vamos a terminar con una oración, suplicándole al Señor que te bendiga ahora como próximo graduado, ¿verdad? Y te voy a dar un mal consejo, malo porque no me lo pediste, pero no tomes tiempo de vacaciones, no digas, es que estoy tan cansado del colegio y hasta agosto ya veré qué hago, no, involúcrate pronto, no, inmediatamente que regreses a tu casa busca qué hacer, posiblemente ya lo tengas, pero posiblemente no, entonces involúcrate y busca servir al Señor. Si me puedes, Muchas por gracias. favor, hermano Misael, de orar por el hermano Marcos para que el Señor lo cuide, que no lo deje apartarse, y después el hermano Eduardo Patiño, por favor. Claro que sí, vamos a orar. Gracias, Señor, por esta noche que nos das para poder presentarnos delante de ti, Señor, y poder ser, Señor, guiados por ti, Señor, en este tiempo de la defensa de Marcos, Señor. Te doy gracias porque tú le has permitido durante estos años, Señor, prepararse, estudiar, esforzarse, Señor, conocerte más, darse cuenta de sus debilidades, de sus carencias, Señor, y ponerse en tus manos para que tú le moldees para ser el siervo, el hombre que tú quieres que él sea. Padre, te pido que tú le bendigas, Señor, en esta nueva etapa, Señor, ahora terminando el colegio bíblico, Señor, y con miras a servirte de manera completa, de tiempo completo, Señor. Y Padre, yo sé que tú tienes algo especial preparado para Marcos, Señor, como bien hemos mencionado, Señor, tú tienes un propósito y un plan para cada uno de nosotros, Señor, y esta no es la excepción. Yo te ruego, Señor, que tú derrames de tu gracia, de tu bendición, Señor, sobre la vida de Marcos, Señor, y que en el ministerio y en la obra a la cual tú le has destinado, Señor, que él pueda esforzarse, Señor, para realizarla de la mejor manera posible, Señor, siempre buscando darte la honra y la gloria a ti. Usa a Marcos de una manera especial, Señor, no permitas que su corazón jamás se aparte de ti, Señor, que el Padre pueda cada uno de los días que tú le des de vida, Señor, aprovecharlos para servirte, Señor. Por favor, Padre, dale de tu gracia, úsalo, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Señor, gracias te damos por esta noche que nos has dado, Señor. Gracias por lo que pudimos en este momento ver, Señor, y que sin duda también trajo aprendizaje a nuestras vidas, Señor. Y te doy gracias por la vida de Marcos, Señor. Gracias por que durante 4 años, Señor, me permitiste ver, Señor, en cómo se ha ido transformando, Señor, cómo llegó en su primer año, las cosas que tuvo que enfrentarse, las cosas con las que tuvo que lidiar, y en lo que tú le has transformado, Señor, y en lo que seguramente tú seguirás haciendo en él. Yo te pido, Padre, que nunca olvide que aunque ya su tiempo de formación académica terminó, tú seguirás trabajando en su vida y que tú seguirás haciendo en él lo que tú consideres que es mejor. Provéele, Señor, de todas las herramientas necesarias para que él pueda desempeñar la labor a la cual tú le has llamado, Señor. Cuídale, por favor, a él, de su familia. Ayúdale, Señor, en sus inquietudes. Dale de tu gracia, dale también de esa misma gracia para saber esperar en el tiempo oportuno, para dar los pasos que necesita dar, Señor, concernientes a su vida ministerial. Ponemos en tus manos, Señor, gracias por su vida y gracias, Señor, porque a través de este proyecto, Señor, sé que el beneficio más grande es el que Él ha tenido, Señor, en cuanto a conocerte y a tener un poco más de conocimiento, Señor. Gracias te damos en nombre de Dios Jesús. Amén. 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 Pues felicidades, Marcos. Gracias, hermano Misael. Gracias, hermano Patiño, por Gracias a ustedes. la desvelada.